Comisión de la Asamblea aprobó el informe que recomienda enjuiciar políticamente al ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, también a la exministra del ramo Catalina Andramuño y al presidente del CONADIS Javier Torres, dentro del caso de presunta emisión fraudulenta de carnés de discapacidad. El alcalde de Durán, Dalton Narváez, asentó la denuncia en contra de los funcionarios que participaron en actos de burlas y abusos en contra de una mujer con discapacidad. En lo internacional, varios países de Europa vuelven a endurecer las restricciones ante la segunda ola de contagios de COVID-19, mientras que Rusia registró una segunda vacuna contra la enfermedad. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Diana, buenas noches. Charlie, buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos. Iniciamos. Y mucha atención porque en breve, alcalde de Durán asentó una denuncia contra funcionarios que abusaron y vejaron a una mujer con discapacidad. Se lo contamos en pocos minutos. Y más adelante, macabros hallazgos. Encuentran 2 cadáveres, uno en un saco y otro decapitado. Los detalles de estos espeluznantes hechos en instantes. Iniciamos. Empresarios sostienen que el salario básico unificado no debe ser incrementado para el año 2021 tras la crisis causada por el coronavirus, mientras que los trabajadores consideran que la pandemia no puede seguir siendo una excusa. Trabajadores y empresarios reaccionan ante el acuerdo ministerial 185, en el que se establece una fórmula de cálculo para definir el salario básico unificado en caso de no alcanzarse un acuerdo entre empleadores y empleados. El Consejo Nacional de Trabajo tiene hasta el 20 de noviembre para tratar la fijación del salario básico. En caso de no llegar a un acuerdo, la cartera de Estado deberá regirse a una proyección del índice de precio de consumidor del 2021. Si no se da este proceso, se deberá calcular en base al porcentaje de variación del salario básico, índices del precio del consumidor, productividad laboral, elasticidad de empleo, informalidad, entre otros. Esas variables realmente son insuficientes desde nuestro punto de vista. Son variables que han salido desde el criterio del señor ministro, pero no han salido desde los actores del mundo laboral. En años anteriores el salario básico se definió de acuerdo a los índices de inflación. Actualmente el acuerdo especifica que dicha remuneración no podrá ser inferior a la que se encuentra vigente. Ahí hay una discusión jurídica porque el Código del Trabajo establece que empleadores y trabajadores se reunirán convocados dentro del marco del Consejo Nacional del Trabajo para analizar y discutir la fijación del salario. Nunca dice aumento, ¿no es cierto? Entonces la fijación del salario podría ser para arriba o para abajo. A decir de representantes sindicales, la pandemia no es una excusa para no incrementar el salario básico. Hubo sectores de la producción en este país que nunca se detuvieron a pesar de que el COVID nos afectaba a todos los ecuatorianos. Es que no debe haber un incremento salarial. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas del país no dan. El Frente Unitario de Trabajadores asegura que el acuerdo no se ajusta a la realidad. Pero si aquí no se mejora la estabilidad laboral, ¿qué reglamento económico puede servir? Ninguno. Informó Valeria Navarro. Nuevamente están arranchando teléfonos y todo lo que alcancen dentro de los vehículos, en los congestionamientos o en la luz roja del semáforo. Se meten dentro de los carros a coger los celulares o lo que tenga a la mano. Yo lo he vivido, yo lo he visto también. ¿Cuáles son los sectores donde más se registra este delito? ¿Y qué hacer para estar prevenidos? No solamente son una, lo preocupante es que actúan varias personas. Una persona que es la que distrae, en este caso el conductor, y otra persona que en este caso ejecuta. Se lo contaremos hoy en su informativo La Noticia. Una adulta mayor de 60 años de edad fue herida de bala por un grupo de sacapintas que intentó robarle $4.000 en Cuenca, provincia de La Suay. Una cámara del lugar captó todo este hecho delictivo.
Este reprochable acto delincuencial se dio en las calles céntricas de la ciudad de Cuenca, Tomás Ordóñez y Juan Jaramillo, cuando 3 sujetos a bordo de 2 motocicletas interceptaron a una mujer de 60 años de edad para robarle $4,000. Tenía una moto blanca y 2 más estaban en otra moto azul. Por no dejarse robar el dinero que iba a pagar por los gastos fúnebres de un familiar, la dama recibió un disparo en su pierna derecha. Y la señora gritó y después los motociclistas se bajaron. Un señor se bajó y sacó la arma y disparó a la señora en la pierna. Al no lograr su objetivo y por la ayuda de un ciudadano que se dio cuenta de la acción criminal, estos huyeron con rumbo desconocido. El dinero que traía para pagar a lo que se murió su abuelita. Pues la señora se quedó ahí y después toditos salieron. Después se fueron por allá, por la Huaynacapa. La policía, con los videos que captaron este hecho delincuencial, están tras la pista de los antisociales que al parecer ya fueron reconocidos. Organismos de socorro llegaron al lugar y brindaron la inmediata atención médica a la herida. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Macabros hallazgos. Se encuentran 2 cuerpos en el norte de Guayaquil. El uno estaba en una vereda dentro de un saco de yute, mientras que el otro fue hallado decapitado en un terreno baldío. La policía investiga estos 2 hechos de sangre. En un terreno baldío fue hallado el cuerpo de una persona en estado de descomposición. Según los primeros análisis de la Policía Nacional, se trataría de una persona indigente. Pero lo que llamó la atención es que la persona se encontraba decapitada. Parece que ya está aproximadamente un mes o algo más abandonado en el lugar, y por los animales, por el clima, ya estaba inclusive sin algunas partes de su cuerpo. Estaba el cráneo hacia un lado, ya sin su piel. La policía procedió a recabar información en el sector. No tenemos reportes de personas desaparecidas, por eso estamos nosotros realizando las investigaciones con DINASET para determinar qué realmente pasó. Este hecho se registró en el sector de sociovivienda en el noroeste de Guayaquil. En cambio, en una de las esquinas de Bastión Popular, bloque 10, norte de la ciudad, fue hallado en el interior de un saco el cuerpo de un sujeto. Lamentablemente, dentro de un bulto estaba una persona a la cual se le pudo ver las características, un hombre, este individuo sin signos vitales, amanatado. Los moradores dieron aviso a la policía debido a los malos olores que emanaba. Porque las personas solo vieron el bulto y se dieron cuenta horas después, porque ya estuvo en estado de descomposición, ya había mal olor, y por eso es que después de 4 o 5 horas avisan a la Policía Nacional. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Policía Nacional, donde se procederá a hacerle la respectiva autopsia, a fin de determinar las causas de su muerte. Informó Carlos Julio Gurumendi. En lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón se han reportado más de 260 muertes violentas y estas van en aumento. La disputa de territorio por la venta de droga dejó 2 muertos en menos de 6 horas. 20 impactos de bala a la primera y 13 a la segunda víctima, en 2 sicariatos ocurridos a pocas horas de diferencia en Guayaquil. En este video podemos observar cómo el sicario sin piedad dispara el arma de fuego una y otra vez hasta cernir el cuerpo del hombre de 42 años de edad en la intersección de las calles 23 y Camilo de Estrujé, suroeste de la ciudad. Según testigos, la víctima circulaba en una bicicleta cuando desde un automotor color plomo se bajó el asesino para quitarle la vida. Otro hecho sangriento se registró en el sector Patria y Libertad del Guasmo Sur, donde alias Tony mató con 13 disparos a alias Pichón. Según la Policía Nacional, el muerto era vendedor de droga y tenía también antecedentes penales por tenencia ilegal de armas. Esto mientras que los moradores de estos sectores calientes de Guayaquil viven atemorizados porque no dejan de oler plomo que deja el zumbar de las balas. Informó Maite Morán. En Quito, una capilla ardiente se levantó en el cuartel de los agentes metropolitanos de control para rendir homenaje a uno de sus miembros asesinado en el cumplimiento de su deber. 2 puñaladas acabaron con la vida de Óscar Andrango cuando participaba en un operativo de control de ventas informales. Veamos. Un crespón negro a la entrada al cuartel metropolitano era señal que todos estaban de luto.
pero las actividades no se podían detener. Todo fue preparado para recibir a uno de sus compañeros asesinado cobardemente por un vendedor informal. Videos viralizados en redes reflejan la agresividad del sujeto que luego del ataque criminal desaparece en medio de la confusión. Yo todavía no lo asimilo, no lo creo. Siento que él me va a llamar en cualquier momento, que me va a decir que salgamos. En los allegados, parientes, compañeros y amigos hay dolor, angustia e indignación al mismo tiempo. Su novia sabe que cuando salen a las calles, salen armados con el uniforme de tela, no llevan nada más para repeler la violencia callejera a la que se enfrentan. Que nos den más garantías, porque nosotros salimos a la calle, salimos así, como nos ven puestos la armadura que es el uniforme. 4 años de relación, 48 meses de noviazgo. Se conocieron cuando decidieron ser agentes metropolitanos de control. Alexandra reveló que los planes de conformar una familia se terminaron en un abrir y cerrar de ojos. Él desde el cielo sé que nos va a cuidar, sabe que lo amo, lo amaré siempre, que se lleva una parte de mi vida con él. Al agente de control metropolitano, el asesino le propinó 2 certeras puñaladas, una a la altura del tórax y otra en el muslo. La víctima, de 34 años de edad, murió a los pocos minutos, camino al hospital. No posee antecedentes. El presunto asesino fue capturado minutos más tarde. Se trata de un hombre de 30 años de edad. Por la forma como manejó el cuchillo, al parecer no era la primera vez que lo utilizaba. Existen todas las características dolosas en las cuales este ciudadano agrede directamente con la intención de matarle. Ahora cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena entre 25 a 32 años de cárcel. En Quito informó Iván Casamen. Qué pena, nuestras condolencias para la familia de la gente. En la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, se registró otro caso de un supuesto delincuente quien fue expuesto a la vergüenza pública luego de ser presuntamente descubierto tratando de robar. Según un psicólogo, esta conducta es parte de la frustración de una sociedad que no confía en su sistema de justicia. En este último suceso lo dejaron atado a un poste como forma de castigo tras acusarlo de pretender robar dentro de un domicilio. Que el caballero se metió a la casa y me di cuenta y lo correteé como unas 4 o 5 cuadras y lo cogí. Aparte de atarlo junto a la estructura de concreto, también le otorgaron castigo físico como una forma de hacer justicia. Sí, porque hacer todo el trámite correspondiente es muy engorroso y además como no se perpetró el hecho, o sea, no robó nada, pues. Igual hay que dejar asentado al presidente. Sí mismo había sufrido un golpe debido a la manera en la que había subido y bajado del domicilio. Este suceso se une a otros hechos registrados en las últimas semanas. En varios sectores de Guayaquil se ha procedido con la misma estrategia a someter a los implicados a la vergüenza pública. De acuerdo con un experto, esto pasa por la mentalidad de una sociedad que ya no confía en un sistema de justicia, más aún cuando ya es repetitivo que en los ámbitos nacionales e internacionales se vienen cometiendo hechos de injusticia social. Genera un efecto negativo a nivel social, se genera como una atmósfera negativa donde todos se sienten que están siendo víctimas de situaciones. Por ello, considera importante trabajar en la forma de lograr que la sociedad libere tensiones para no mantener energías negativas. Si estas personas no son escuchadas, lógicamente la agresividad puede incrementar y lo que debemos evitar es que más adelante se vuelvan a formar pandillas. Informó José Morales. Alcalde de Durán presentó denuncia contra funcionarios que abusaron y vejaron a una mujer con discapacidad. Se lo contamos en pocos minutos. En otro tema, este viernes, la Comisión de Fiscalización abocará conocimiento del juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada de supuesto incumplimiento de funciones y gestión de cargos públicos. Romo, por su parte, exige que este proceso se haga de forma presencial.
Una vez que el expediente del juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo fuera remitido a la Comisión de Fiscalización, esta mesa legislativa ya empezará el trámite. En esta línea, el día viernes próximo a las 8 de la mañana nos estaremos reuniendo formalmente y definir el cronograma de trabajo que llevaremos. El proceso contra Romo es impulsado por las asambleístas Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo, quienes la acusan del supuesto incumplimiento de funciones por los hechos violentos ocurridos en octubre, pero también ampliaron las causales a la presunta gestión de cargos públicos. Ha reconocido en la comisión multipartidista haber recibido sugerencias de nombres por parte del asambleísta investigado y que luego fueron designados en los cargos de... Entonces, aquí está clara la gestión de cargos públicos. Romo, una vez que supo del envío de su expediente a la comisión, solicitó al presidente Litardo que su proceso sea tratado de forma presencial. Exija que los asambleístas interpelantes salgan de la comodidad que representan las sesiones vía Zoom en sus hogares, en donde han permanecido los últimos 7 meses, mientras yo he enfrentado la pandemia como enfrenté octubre y como enfrentaré cualquier otra adversidad para el país. Por esta razón, exijo que mi juicio político sea presencial y que quienes me interpelan den la cara y asuman la responsabilidad de lo que acusan. El presidente Litardo aún no se ha pronunciado sobre esa posibilidad, pues la Asamblea mantiene teletrabajo desde el mes de marzo y no hay fecha de retorno al Palacio Legislativo. Quienes sí expresaron su rechazo a las exigencias de Romo fueron los integrantes de fiscalización. Desde mi comisión no puede haber excepciones para nadie y estoy claro y convencido de lo que tenemos que hacer en lo que nos corresponde en el marco de la independencia de las funciones del Estado. Aquí las reglas de juego las pone la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Fiscalización, no la ministra de Gobierno. Ella está totalmente equivocada. Las reglas de juego que ella las ponga dentro del ministerio, que es de su competencia y no dentro de la Asamblea. La Comisión de Fiscalización, una vez que aboque conocimiento, tendrá 30 días para dar trámite al proceso de juicio político, informó Carolina Basante. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda enjuiciar políticamente al ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, a la exministra del ramo Catalina Andramuño y al expresidente del CONADIS, al presidente del CONADIS Javier Torres, y una investigación al legislador Fabricio Villamar. Todo está enmarcado en la presunta emisión fraudulenta de carnés de discapacidad. La Comisión de los Derechos de la Salud de la Asamblea Nacional se instaló para la lectura y aprobación del informe no vinculante de la investigación dispuesta por el Pleno Virtual para fiscalizar la obtención de los carnés de discapacidad de legisladores y de funcionarios públicos. Pues en las conclusiones de dicho informe se confirmó la existencia de presuntas irregularidades en la emisión de los documentos, responsabilidad que recaería sobre el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, así como la exministra Catalina Andramuño. Esta responsabilidad política también recae en la exministra, que además no ha dado la cara a esta comisión. Entre las investigaciones se centra también la emisión de carnés a ciertos asambleístas y a sus cónyuges desde el 2013, cuando el Ministerio de Salud Pública asumió esa competencia. Se propone entonces también una investigación al legislador Fabricio Villamar. Se aprobó dicho informe que recomienda 3 juicios políticos al actual ministro de Salud, a la ex ministra del ramo Catalina Andramuño y al presidente del CONADIS Javier Torres por incumplimiento de funciones. Pues se señaló que tanto el Ministerio de Salud Pública como el CONADIS tienen responsabilidad compartida sobre el tema de discapacidades. Sin embargo, las dos entidades tienen registros diferentes sobre el número de personas con discapacidad en el país. El primero informó que el número de personas con discapacidad ascendía a 512.187, mientras que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en su comparecencia señaló que serían 481.392. Aquí también se señalan que hubo la emisión fraudulenta de carnés durante la emergencia sanitaria y se determinó que pese a las alertas emitidas por el Servicio Nacional de Aduanas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre comportamiento atípico de las importaciones de vehículos y el crecimiento inusual de jubilaciones a personas con discapacidad respectivamente, ni el Ministerio de Salud Pública ni el CONADIS definieron planes y programas para erradicar viejas prácticas de uso indebido del carnet de discapacidad. El informe aprobado será puesto en conocimiento al presidente del Legislativo para luego ser debatido en el Pleno, informó Marilyn Jaramillo. En breve, alcalde de Durán asentó una denuncia contra funcionarios que abusaron y vejaron a una mujer con discapacidad. Se lo contamos en pocos minutos.
De terror, detienen a mujer acusada de asesinar a su amiga embarazada y arrancarle a su bebé del vientre en Estados Unidos. La Junta Electoral del Guayas rechazó la inscripción de candidatura de Daniel Salcedo y 3 personas más que aspiraban llegar a la Asamblea Nacional por el partido Fuerza Ecuador. El CNE argumentó que ellos no participaron en las primarias y deben ser reemplazados en 48 horas. La sesión ordinaria se instaló la tarde de ese miércoles con la presencia de 3 vocales de la Junta Electoral Provincial de Guayas, en la que se leyó un informe técnico jurídico y por votación unánime se rechazó el proceso de inscripción de Daniel Salcedo Bonilla por el Distrito 1 del movimiento político Fuerza Ecuador. La lista de candidatos elevada y validada en el sistema informático para la inscripción, registro de candidaturas habilitado para tal efecto por el CNE, no corresponde a la designada en el proceso de elecciones primarias llevando efecto por el partido. No es solo el primer candidato de esa lista, sino 3 candidatos adicionales de esa misma circunscripción no cumplieron con el procedimiento de primarias. Por tal razón, no podrían haber participado. Ahora estas inconsistencias deben ser subsanadas en un plazo de 2 días por el mismo movimiento que participa con la lista 10 y fundado por Abdalá Bucaram Puley. Ese partido político tiene 48 horas para entregar a la Junta Provincial el nombre y la documentación completa del nuevo candidato y por ende se inscribiría el futuro candidato, el nuevo, para participar en estas elecciones. Salcedo se encuentra recluido en la cárcel El Inca en Quito, al ser procesado por el delito de delincuencia organizada, que la Fiscalía investiga por la presunta comercialización de insumos médicos de forma ilegal y también por contratos sospechosos en hospitales públicos en Guayaquil durante la pandemia, en el que 14 personas más están implicadas, entre ellas los hermanos Bucaram Puley. La inscripción de Salcedo para participar en los próximos comicios fue cuestionada por militantes del movimiento Unidad Popular hace unos días, informó Charlie Pisa. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral rechazó en última instancia el recurso presentado por la Alianza Correísta UNES contra la candidatura de Guillermo Lasso de Creo, mientras que el Consejo Nacional Electoral continúa con la revisión de cumplimiento de requisitos de los otros binomios. La Alianza Correísta UNES impugnó la candidatura de Guillermo Lasso por supuestamente tener bienes en paraísos fiscales. El recurso fue analizado por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que en sentencia de última instancia desestimó la objeción. Las partes procesales pueden pedir ampliación o aclaración en un plazo de 3 días. Lasso se pronunció en una de las actividades que cumplió en Quito. Así que abandono mi título de precandidato y de ahora reclamaré el título de candidato. Los candidatos ganan terreno en las redes sociales y en eventos para dar a conocer su plan de gobierno. Lasso asegura que no habrá más impuestos tras los acuerdos a los que llegó el actual régimen con el Fondo Monetario Internacional. No vamos a subir el IVA y diremos claramente al Fondo Monetario Internacional, ese camino que ustedes sugieren es recesivo. Una de las candidaturas que está en firme para los próximos comicios es la de Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por Democracia Sí. Larrea critica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su propuesta es una política de reestructuración de la deuda. El aumento del IVA es recesivo, disminuye el consumo. Yo dirigiría una política clara de reestructuración de deuda y por otro lado abriría fondos para crédito. Sobre los hechos de corrupción y candidatos a varias dignidades con procesos penales en curso, tienen una postura clara. Es falta de ética que alguien que ha cometido un delito pretenda además ser candidato y todavía autoridades que le socapen. Y si son aceptados, los ecuatorianos los hundirán en las urnas, porque nadie en el Ecuador quiere votar por los presuntos corruptos. Mientras que el Consejo Nacional Electoral continúa con la revisión de cumplimiento de requisitos de otros binomios, además espera las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Informó Priscila Cadela. Y ahora les contamos que los peligrosos arranchadores volvieron a las principales calles y avenidas de Guayaquil. Algunos han sido captados en pleno robo, aprovechándose del congestionamiento y cuando los conductores esperan la luz verde del semáforo. En la siguiente nota les indicamos los sitios en los que debe tener mucho cuidado.
De a poco se reactiva Guayaquil y aparecen nuevamente estos sujetos que se aprovechan del descuido de las personas que están dentro de los vehículos, esperando la luz verde de un semáforo o en medio del congestionamiento. Lo que acaban de ver ocurrió en el sector de las calles Alcedo y Rumichaca, en el centro de la urbe. Y así termina el delincuente corriendo con las pertenencias ajenas. O más adelante en las calles Ayacucho y Noguchi, con un caso similar. Yo he visto que rompen los vidrios, ¿ya? Porque también las mujeres se descuidan y llevan la cartera aquí. Aunque creen que son algunas organizaciones delictivas que terminan llevándose lo primero que ven dentro de los carros. Nosotros siempre nos metemos en problemas. A mí casi me puñalean. ¿Por qué? Porque no lo dejamos robar. ¿Hacia qué calles corren? Corren para el lado de Alcedo, por Biomontufa, por ahí así hasta por ahí llega. La Policía Nacional pide no exponerse y tener mucho cuidado. En la zona 8 indican que están trabajando para detenerlos. No solamente son una, lo preocupante es que actúan varias personas. Una persona que es la que distrae, en este caso el conductor, y otra persona que en este caso ejecuta. Entre los sitios más peligrosos de Guayaquil en robos en semáforos, según la institución del orden que tiene eso registrado como robo a personas, están por ejemplo en la intersección de la avenida Quito y la calle Clemente Ballén, en la avenida Machala y la calle Quisquis, en Rumichaca y Alcedo, y también en las calles dentro de la bahía, en el norte, en la avenida principal de la Ciudadela La Alborada, la Rodolfo Vaquerizo Nazur, al noroeste, el ingreso a Sociovivienda 2, también en el ingreso a la avenida Casuarina o entrada de la 8 en la vía perimetral, en el ingreso a Pascuales y en el exterior de Parque California, al sur, en el ingreso al Trinipuerto en plena perimetral, también diagonal al Registro Civil del Sur y en la 38 y Portete. Se meten dentro de los carros a coger los celulares o lo que tenga a la mano. ¿Usted lo ha visto? Yo lo he vivido, yo lo he visto también. Con estas recomendaciones se pide a los ciudadanos que tengan mucho cuidado y si ven a personas sospechosas cerca del carro donde se encuentra, eviten mostrar objetos de valor o pueden colaborar con información para detenerlos. Pero en ocasiones estos antisociales son astutos, hasta se cambian de prendas de vestir para no ser identificados, informó Charlie Pisa. El alcalde del Cantón Durán, Dalton Narváez, asentó la denuncia en contra de los funcionarios que participaron en actos de burlas y abusos contra una mujer con discapacidad. De su parte, la policía logró la captura de 2 implicados en el hecho. Estas imágenes se viralizaron la tarde del martes. En ellas se puede apreciar a una mujer que permanece atada con cinta de embalaje a una estructura de metal mientras es sometida a ciertos actos humillantes. El acto se produjo en una escalera de emergencia situada en la parte trasera del municipio del Cantón Durán. ¿Usted cómo se enteró? Por redes sociales, amigo. ¿Porque no le contó? No, es que ella en sí, ella todo lo toma a broma. La fémina que recibe los abusos tiene 32 años de edad. A los 20 sufrió de toxoplasmosis, razón por la cual terminó diagnosticada con el 60% de discapacidad física e intelectual, quedando también con problemas para hablar y escuchar con claridad. Acostumbraba a pasar sus mañanas en los exteriores del municipio duraneño. Quiso ella coimar conmigo que sí, señora, no sea mala, ayúdeme, que mire, hablemos. Pues, la dignidad de mi hija no puede quedarse así. Al día siguiente de publicarse este video, la joven recibió en su casa la visita de funcionarios como el gobernador de la provincia, quien llegó junto a miembros del Ministerio de Salud y del MIES. Respaldo a la familia de Grey en este acto aberrante, bochornoso e indignante. Y fue aquí donde se llevó a cabo lo que supuestamente era parte de una broma. Sin embargo, las imágenes demuestran que hubo excesos. Ya parece que han sido en reiteradas ocasiones que ha sentido cierto abuso por parte de ciudadanos y autoridades. Dalton Narváez, alcalde del cantón, acudió a la fiscalía para dejar sentada una denuncia que castigue a los autores del suceso. El video que ustedes vieron es denigrante, bochornoso. Siento vergüenza ajena, pero así es. Cerca del mediodía se confirmó la detención de la uniformada que aparece en la imagen.
También se logró retener a la persona que grabó con el teléfono celular, quien sería otro agente metropolitano. Falta además capturar a quien arroja agua sobre ella. Este sujeto sería trabajador de una copiadora. Y también buscan identificar a quien difundió el contenido en las redes sociales. Cabe recalcar que ellos indican de que otra persona ha sido la que le ha atado, ¿sí? De su parte, el gobernador Chonillo indicó que pedirá a los gobiernos autónomos prestar atención al personal que labora en estas entidades. Para que le hagan las respectivas capacitaciones y valoraciones, ya sean psicológicas o valoraciones en cuanto a su accionar a los funcionarios públicos. Y precisamente durante ese día, representantes de la Defensoría del Pueblo ofrecieron su colaboración en materia de capacitaciones. Y si hay alguna institución pública del Estado que quiera venir a dar algún tipo de capacitación, algún hacer análisis psicológico, están las puertas abiertas. Informó José Morales. Es momento de una primera pausa comercial, pero más adelante, de terror y espeluznante. Detienen a mujer acusada de asesinar a su amiga embarazada y arrancarle a su bebé del vientre. Esto en Estados Unidos. Ya regresamos. Cambiamos de tema. Sofía Almeida asumirá la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana tras la destitución de Cristian Cruz, quien fue enjuiciado políticamente por incumplimiento y arrogación de funciones. 124 asambleístas apoyaron la moción de censura y destitución de Cristian Cruz como presidente del Consejo de Participación Ciudadana porque se determinó su incumplimiento de funciones y falta de probidad. La única discapacidad que ha demostrado este avivato de Quinta es no tener sangre en la cara. La decisión del Parlamento fue celebrada dentro del Consejo de Participación Ciudadana, en donde Cruz ya había perdido el apoyo. El día de ayer pudimos ver cómo las cosas caen por su propio peso. Era absurdo pretender que los ecuatorianos y que todas las autoridades del país tengan transparencia cuando desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana no había transparencia. Ahora en este organismo se toman decisiones. De acuerdo a los que establece la ley, el suplente Hernán Ulloa será principalizado y Sofía Almeida, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia. Asumo con responsabilidad y con humildad la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana para activarlo inmediatamente. Para los consejeros es urgente que se enrumbe el camino de la institución, que se ha venido a menos. Basta de abusos, basta de irregularidades, basta de que el pueblo ecuatoriano sienta que el Consejo no está haciendo nada. Por otro lado, la situación de Cruz no termina en la Asamblea. El informe de su destitución será enviado a Fiscalía, Contraloría y otros organismos competentes para que se indague algún tipo de responsabilidad. Cruz ya es investigado penalmente por la supuesta obtención irregular de su carnet de discapacidad. Informó Carolina Basante. A continuación, los invitamos a conocer la historia de dos familias guayaquileñas y sus emprendimientos. Unos se dedican a la elaboración de empanadas de verde y otros a la confección de zapatos tejidos. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. El segmento Emprendedores es presentado por Visa. Aquí estamos, promoviendo el progreso de los comercios locales. Julián y Cristian son esposos. Cada uno agarra las herramientas para iniciar a tejer los zapatos que forman parte de su emprendimiento. Hace 15 años ella aprendió a tejer y desde hace 3 años decidió iniciar este negocio. En plena pandemia ambos quedaron sin empleo y la única manera de subsistir era ofreciendo estos zapatos que son trabajados manualmente. Ha pasado 15 años y recién veo frutos de lo que aprendí. Personas que me han comprado de Babahoyo, Cuenca, Manabí, Juján, Quita, Guayaquil. Los pedidos los reciben en redes sociales. Por cada par ella se demora 4 horas en elaborarlos. Los diseños son únicos. Los colores son escogidos por el cliente. Nos dedicamos ahorita al 100% con lo que es los zapatos así de ventas artesanales.
Otra familia guayaquileña que se ha unido en su emprendimiento es esta. Ellos se dedican a la gastronomía, en especial a la elaboración de las exquisitas empanadas de verde. La Choli es su protagonista. Nos cuenta que hace 10 años arrancó con este pequeño negocio. Lo desarrolla en su casa, por lo que tuvo que adecuar el patio para instalar las máquinas. Fue por la crisis y más la idea que mi esposo decíamos que hacemos con el molino, porque ya estaba el molino, comenzamos a hacer las empanadas de verde después. Ahora ya algunas provincias han degustado mis empanadas y especialmente Guayaquil. Junto a su esposo elabora las empanadas. Su hija es quien maneja las redes sociales. Nosotros comenzamos con un molino y lo demás artesanal, al rodillo artesanal, todo ha hecho fuerza. Ahora sí, tenemos ya completamente la máquina industrial, aproximadamente 1000 empanadas por hora. Y luego de que el producto es empacado, su esposo es el encargado de repartirlas. Dos emprendimientos diferentes, pero que tienen el mismo fin: sacar adelante a sus familias. Informó Carlos Julio Gurumendi. El presidente Lenín Moreno participó junto con otros funcionarios de Estado en el lanzamiento de la Estrategia Nacional Agropecuaria Super Mujer Rural. Durante el evento que se desarrolló en la provincia de Imbabura, entregaron créditos productivos y títulos de propiedad. La iniciativa gubernamental denominada Supermujer Rural se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y responde al objetivo estratégico de la Política Agropecuaria 2020-2030. El evento de inauguración fue presentado este miércoles en Zuleta. Por eso, a través de esta estrategia agropecuaria, esperamos llegar a 2,5 millones de mujeres rurales, porque su trabajo merece hacerse visible y merece reconocerse a todo nivel. En estos 3 años hemos entregado 430 millones en 140.000 créditos para emprendedores del campo. Según información oficial, para la construcción de esta estrategia se contó con la participación de 1.300 lideresas rurales, quienes representaron a alrededor de 400 organizaciones sociales a nivel nacional. En este evento también estuvo presente el ministro de Agricultura, Javier Lazo. Y para nosotros es importante darle esa agilidad en la atención. También en la capacitación, en el fortalecimiento asociativo de los grupos de mujeres. Este proceso, se indicó, promovió la articulación interinstitucional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos y ONU Mujeres. Dentro de la estrategia de apoyo, el Ministerio de Agricultura con Ban Ecuador crearon la línea de crédito productivo Supermujer Rural. Nuestras necesidades se escucharon y hoy tenemos la grata noticia de tener en nuestras manos una política pública construida para nosotros, las mujeres, que día a día luchamos desde el campo. La implementación del programa, que será entre 2020 y 2025, favorecerá a 25.000 personas de forma directa y a 2.700.000 de manera indirecta, informó Javier Rosero. Desde la madrugada de este miércoles empezó a operar el ECU 911 Guayaquil, que contempla la unificación del Sistema Nacional de Emergencias con la Corporación para la Seguridad Ciudadana. La alcaldesa Cintia Viteri resaltó que es la primera ciudad en contar con una infraestructura utilizada por el FBI y grandes metrópolis del mundo. 12 años después de trabajar por cuerdas separadas, la ciudad ya cuenta con el ECU 911 Guayaquil, un sistema de llamadas de emergencia equipado con alta tecnología, cuya consigna mayor: a los sujetos sospechosos que se encuentran ahí, el reconocimiento facial. Hemos reducido el tiempo en aproximadamente 40 segundos entre la llamada de respuesta y el despacho al sitio de auxilio. Hay 225 operadores telefónicos. La inversión municipal bordea los $13 millones. Incluye la operatividad de 600 botones de auxilio en casos de violencia de género, cuyos sistemas están siendo utilizados en ciudades como Washington, D.C., New York, Londres. Las llamadas de emergencias que se realicen desde cualquier punto del puerto principal se direccionan de inmediata a este nuevo centro operativo local 911 Guayaquil. Al menos 900 personas, entre policías, agentes civiles de tránsito y miembros del cuerpo de bomberos, le tomarán el pulso a la ciudad a través de la tecnología. Según la policía, con la disminución del 50% en el tiempo del despacho de una emergencia, se acercarán también las posibilidades de una fuga. Ya no tenemos el tema de que recibía una persona y pasaba a una cabina de la policía, sino que inmediatamente hace conocer, en este caso, a la Policía Nacional, y ya el procedimiento es propio ya de nuestro como policía. Drones para poder localizar y seguir
a los delincuentes cuando se filtran por barrios difíciles, de difícil acceso. Con ello y la unificación de casi 2.000 cámaras en toda la ciudad, el movimiento delictivo ya no la tendrá tan fácil, o al menos eso es lo que se espera. Informó Jorge Escobar. Y de esta manera finalizamos también la emisión estelar. Buenas noches.